de Venezuela, Baruch cuando vivía Hashem, por Baruch estos Hashem. lados, a él y a Toda su Rabá, mi esposa. excelentísimo Ram, toda Baruch Rabá, un abrazo Hashem. para usted y qué alegría verlo. Saluda a su esposita hermosa y a su niña bella, preciosa. Saluda a su familia Con mucho hermosa, Ram. gusto. Amén, amén. La Bendito Rabaní, sea el Daniel. Eterno. Amén. Y también al Morema aquí, que también aquí en Barquisimeto lo visité en varias ocasiones en su casa. Un fuerte abrazo también, Baruch Hashem. El Eterno le bendiga en gran manera. Y bueno, a todos los líderes que se han venido sumando a AMI Colombia, me alegra en gran manera ese crecimiento extraordinario que está ocurriendo allí en Colombia para bendición de este país, donde están las ovejas perdidas de la casa de Israel. A Amén. montones, bendito sea Hashem por Baruch eso. Hashem. Bueno, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Jesús Hamashiach, con el permiso de nuestro Jajam, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre él, con el permiso de nuestro amado Moré Gilel, la paz y la bendición sea sobre su vida, y por todos estos líderes y sadiquín, hombres y mujeres justas que están en esta hora conectados desde toda Colombia, cumpliéndose lo que ha sido dicho por nuestros profetas. La tierra está siendo llena del conocimiento de Hashem como las aguas cubren la mar. Así que eso nos trae gran contentamiento. Y además me alegra muchísimo esa unidad que están experimentando, que es precisamente una de las claves de estas dos parashá extraordinarias con la cual estamos cerrando este ciclo de estudio de la Torá, que ya pronto estaremos culminándolo en Simchat Torah, pero estas dos parashá previas a Yom Teruah, a Rosh Hashanah, tienen algo muy extraordinario que enseñarnos a cada uno de nosotros. Por allá, Nixabim, por un lado, estar firmes, estar de pie delante del Eterno nuestro Dios. Y para allá, Vayelech, que significa y fue Mosé al corazón de los hijos de Israel. Estas dos porciones tienen grandes recursos espirituales. Uno de ellos es el tema de la unidad. Porque Moshe Rabbeinu nos dice, Atenik Sabin Hayom Lifnei Hashem Eloheija. Todos ustedes hoy están juntos, de pie, delante del Eterno nuestro Dios. Había una unidad extraordinaria en ese momento que fue la clave para la bendición de nuestro pueblo Israel. Y eso me alegra en gran manera, porque al ver a todos estos líderes y a todos los miembros de AMI Colombia unidos, ¿verdad? En este mismo sentir, en este Shabbat previo a Rosh Hashanah, es algo de gran bendición, ¿verdad? Y esto es un buen presagio, ¿ok? Un buen presagio que Hashem va a decretar un decreto bueno para AMI Colombia y para cada una de las comunidades. Bendito sea el Eterno. Bueno, otro de los aspectos importantes que está para allá nos habla en el día de hoy es el tema profético. ¿Okay? Aquí hay un tema profético maravilloso en estas dos porciones. Cuando la Torá nos dice, Aten Sabim, ustedes están hoy delante del Eterno nuestro Dios. Y unos versos más adelante, el texto de la Torá nos dice, no solamente con ustedes hago este pacto hoy, sino también con los que no están hoy con nosotros. Hacemos este pacto delante del Eterno nuestro Dios. Y esto es algo profético extraordinario, porque Hashem tenía previsto en ese momento que todas las almas de Israel, que un día iban a pertenecer a nuestra hermosa nación, estarían allí espiritualmente presentes en el momento de la concretación de ese pacto.
Y por lo tanto, esto nos habla de que tú y yo, y que cada uno de los que estamos regresando a casa en esta generación, es porque estamos escuchando esa voz de la Neshama que está despertando en nuestros corazones. Y esa Neshama que está vibrando dentro de ti es por una razón importante. Tu alma estuvo presente no solamente en el momento en que se concretó este pacto que esta parashá nos habla, sino aún más importante, en el momento en que nuestro pueblo recibió la Torá en el monte Sinaí. Cada uno de nosotros estuvimos presentes allí, aceptando y recibiendo la Torá. Tu alma dijo en aquel instante, en aquel momento, Naaseh benishma, todo lo que el Eterno ha dicho, lo haremos y luego lo entenderemos. Y este es el sentir extraordinario, profético, maravilloso que tiene esta parashá Nitzavim Vayelech en esta hora. Yo comentaba en la congregación hace un momento una historia que quiero compartirlas también con ustedes, una historia de una autora judía que tiene varios libros que son extraordinarios. Me gusta mucho sus libros porque esta autora siempre cuenta historias que se quedan muy grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Me refiero a la Rebexim Esther Hungris, una famosa autora judía que Hashem la usa mucho para unir a las personas. Su abodá Hashem está dirigida más que todo al tema de los jóvenes y de los nuevos matrimonios, y sus libros son extraordinarios. Y en uno de esos libros, conocido como Matrimonio con Compromiso, ella relata una historia muy hermosa que nos cuenta que en una oportunidad ella estaba viajando dentro de los Estados Unidos en avión, y cuando ella se montó en el avión, le tocó al lado un joven. Y obviamente ella, ser una mujer religiosa, una mujer observante de la Torá, su atuendo judío la delataba, ¿ok? Su atuendo judío la delataba por completo. Y el joven le dijo, usted es judía, ¿verdad? Y ella afirmó. Y comenzaron una charla entre ellos. Él le afirmó que él también era judío. Y bueno, comenzaron a conversar los dos. Y bueno, el avión despega, agarra altura. Y una vez que el vuelo se estabiliza, vienen las azafatas a ofrecer comida, ¿no? Y en ese momento le preguntan a la Rebexim, Esther Hungre, usted es la señora Esther Hungre, y ella afirma y le dice, aquí está la comida kosher que usted solicitó, y le entregan la comida kosher con certificación y todo eso, ¿no? Y una vez que eso ocurre, entonces le preguntan al joven que estaba sentado al lado de ella, ¿y usted qué desea comer? Él pregunta por las opciones que había, cuáles opciones tienen, y bueno, finalmente el joven decide irse por la opción de un pan con jamón. Vemos el pan con jamón. El Rebexim se le queda mirando. ¿Cómo tú vas a comer eso? ¿Qué tiene de malo? Le dice él. Pero es que eso está prohibido por la Torá. No, señora, eso es algo de hace... Eso eran los días de Moisés. Hoy en día, en el siglo XXI, la ciencia ha avanzado. Eso ya hoy no tiene vigencia. La Rebexim le dice, ¿cómo que no? Eso está en la Torá y está vigente para todas las generaciones de nuestro pueblo Israel. El muchacho le decía que no, que eso era para aquellos tiempos, que no había ciencia, que no había tecnología, que no había conocimientos, pero que hoy en día eso no tiene validez. Finalmente, la Rebexim, en ese furor que tenía dentro de ella, le dice, pero es que tú hiciste un pacto con Hashem en el monte Sinaí.
Y el muchacho le dice, pero es que yo nunca he estado en Israel. ¿Cómo usted va a decir que yo hice un pacto con Dios en el monte Sinaí cuando yo ni siquiera he ido a Israel? Yo nací aquí en América, no he ido a Israel. Y la Rebecín le hablaba y le decía, la Parashá Nitzavim dice que todos estuvimos presentes allí. Y bueno, para no ser muy larga la historia, el muchacho se molestó, se levantó del asiento, se cambió de puesto y no quiso seguir hablando con él. Pero pasaron los años y un día ella haciendo una conferencia en Nueva York, se le acerca un datí. Datí es una palabra en hebreo que se utiliza para hablar de los observantes de la Torá, ¿okay? Los conocedores de la Torá, se le dicen datí. O también se le dice la palabra haredi. Se le presenta un datí, un muchacho vestido con su atuendo judío típico, camisa blanca, saco negro, etcétera, etcétera. Y le pregunta a la Rebexim, ¿usted se acuerda de mí? Y ella dice, mire, yo conozco a muchos observantes de la Torá. En todas mis conferencias que he dado, he hablado con muchísima gente, disculpa que no me acuerdo de ti. El muchacho empezó a explicarle, usted se recuerda que tal año usted tomó un avión y se sentó al lado suyo un joven y comenzaron a conversar y ese joven pidió, le contó toda la historia. Y la redacción dijo, sí, ya recuerdo, claro que sí. Y finalmente el hombre le dice, yo soy ese joven. No, ¿cómo es posible? Le dice la redacción Esther Huber. ¿Cómo es posible? Si tú eres un observante de la Torá, sí, ahorita lo soy, pero antes no lo era. Pero fueron sus palabras, Rebexín. Fueron sus palabras las que me inquietaron. En ese momento me molesté muchísimo, me cambié de puesto. Pero esas palabras que usted me dijo, que yo estuve en el monte Sinaí, estuvieron repercutiendo en mi alma, repercutiendo en mi alma, repercutiendo en mi alma. Y no me dejaron quieto, tuve que buscar un rabino y decirle, yo quiero hacer chubá, yo quiero retornar. Y hoy en día soy un observante de la Torá gracias a esas palabras que usted me dijo en ese avión. Y esto es una reflexión importantísima, porque cuando la Neshama que estuvo al momento de concretarse el pacto, esa Neshama que estuvo al momento de entregarnos la Torá en el monte Sinaí, escucha las palabras de la Torá, esas palabras no van a volver jamás vacías. Esas palabras van a ser un cambio, un despertar espiritual. Es por esa razón que cada uno de nosotros tenemos que tomar la iniciativa, con la ayuda del cielo, de declarar la Torá en nuestra generación. Hablar de la Torá con cada persona que nos encontremos. Hablar de la Torá con cada persona con la que salgamos y encontremos un momento o una oportunidad para hablarle. Nuestro Jajam, que la paz y la bendición sea sobre él, nos dice, nosotros informamos. Hashem es el que convence. Tú no tienes que ponerte a pelear con alguien para convencerlo de algo. Tú solamente tienes que informar las palabras de la Torá. Y una vez que tú informas las palabras de la Torá, si esa es una neshama, si esa es un alma judía, esa alma va a despertar, esa alma va a crecer, esa alma va a querer abrazar la Torá. Eso es lo que precisamente el Eterno le dijo al profeta Jeremías, perdón, al profeta Ezequiel, cuando lo llevó a un valle lleno de huesos secos. Y le dice Hashem al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le dice, Hashem, solamente tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Y Hashem le dijo, habla, di, huesos secos, oíd palabra de Hashem. Y cuando el profeta comenzó a hablar la palabra de Hashem, a esos huesos secos comenzaron
cada uno de esos huesos, dice el profeta, en esa visión extraordinaria. Yo pienso que ni Steven Spielberg pudo ver una visión tan extraordinaria como la que tuvo el profeta en ese momento. ¿Ok? Una visión 4D en ese momento que se abrió delante de los ojos del profeta al ver los huesos juntarse con cada hueso, a salirle tendones, a salirle piel, a formarse. Y dice el profeta que vio un ejército enorme, un ejército enorme. ¿Y cómo surgió ese ejército enorme? La clave está en lo que dice la profecía. Habla a esos huesos y dile, oíd palabra de Hashem. Habla a esos huesos y dile, oíd palabra de Hashem. Esa es la herramienta fundamental que tenemos nosotros. Tenemos que hablar de la Torá. Tenemos que compartir de la Torá. Tenemos que abordar a las personas con las palabras de la Torá. Y cuando las palabras de la Torá sean escuchadas, esas palabras van a comenzar a trabajar en la restauración de esa persona. En otras palabras, los huesos que se juntaban con los huesos, los tendones que salían, la piel que se formaba, todo eso lo que nos está hablando es de la restauración que logra experimentar una persona en el momento que escucha la palabra de Hashem. En otras palabras, la Torá de Hashem. Cuando tú compartes Torá, aunque al momento tú no lo puedas ver, cuando tú compartes Torá, algo está ocurriendo espiritualmente en esa persona. Cuando tú le hablas de Torá a alguien, algo está experimentando esa persona. ¿Y qué es lo que está experimentando? Un proceso de restauración, un proceso de despertar espiritual. Al momento quizás no logres ver el fruto de tu trabajo, pero en su tiempo, eso va a comenzar a despertar las almas y van a comenzar a venir muchas personas a abrazar de la Torá. Tenemos por delante de nosotros un compromiso extraordinario. Tenemos la responsabilidad de ser lo que el profeta Jeremías anunció en sus días. El profeta Jeremías dijo, he aquí yo envío muchos pescadores y los pescarán. Y envío muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado. ¿Quiénes son esos pescadores que el profeta Jeremías vio? ¿Quiénes son esos cazadores del cual el profeta Jeremías está hablando? Esos pescadores de hombres y esos cazadores de hombres que el profeta vislumbró y que iban a ser enviados a todas las naciones, somos cada uno de nosotros. Somos cada uno de nosotros. Y por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es compartir este tesoro tan extraordinario que Hashem nos ha entregado, el cual es su sagrada Torá. Esa Torá de vida que ha restaurado tu vida. De esa misma manera, esa palabra va a restaurar a cientos de miles de millones de personas, porque así fue anunciado por los profetas de Israel. Yo siempre le digo a las personas, si hay un mover que tiene todo para crecer, si hay un mover que tiene todos los recursos para convertirse en el mover más grande del mundo, es nuestro mover
nuestro judaísmo nexarita, porque entendemos la palabra profética que nos acompaña. Entendemos que la palabra profética es la antorcha que debemos tomar en este tiempo de oscuridad que estamos viviendo. Y esa palabra profética nos va a mostrar cómo debemos caminar y cómo debemos actuar en esta generación llena de tanta oscuridad. Uno pudiera pensar y desanimarse por un momento al ver el mundo, que todo está perdido. A veces cuando uno mira las noticias y ve toda esta agenda que se está estableciendo en el mundo, con la pérdida de valores, con programas diseñados para destruir la fe, con programas diseñados para destruir a los niños, bendito sea el Eterno, porque hoy pude presenciar esas semillas maravillosas que se están formando allí en Colombia, esos niños conocedores de la Torá, que hablaban con alegría las palabras de la Torá. Pero a esa generación la están queriendo destruir con antivalores, con cosas incorrectas, extrañas al pensamiento y a la fe de nuestros antepasados. Y cuando uno ve todas estas cosas que están ocurriendo en esta generación, a veces uno siente como desánimo. A veces uno piensa que está arando en balde, que estamos arando en una tierra seca que no va a dar frutos. Pero cuando recuerdo las palabras de los profetas, cuando recuerdo lo que los profetas vislumbraron, no para otras generaciones, sino para nuestra generación. Cuando recuerdo que yo soy parte de eso, de lo que los profetas anunciaron hace más de 3.000, 4.000 años atrás, y veo cómo Hashem restauró mi vida y me dio su Torá y pude volverme a él. Cuando entiendo esto, entonces mi corazón me dice, a pesar de que quizás no vea los resultados que espero, tengo que seguir haciendo el trabajo, porque lo que los profetas anunciaron se va a cumplir, porque es una promesa y una garantía dada por Hashem. Por lo tanto, amado, esta para allá, es un llamado para cada uno de nosotros a estar nitzavim, es decir, a estar firmes, a estar comprometidos, a no desanimarnos, a no bajar nuestros brazos, a no dejar que el desánimo y la oscuridad de este tiempo y de esta generación borre el trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que renovarnos, tenemos que fortalecernos y tenemos que cada día, esforzarnos, como le dijo Moshe a Yehoshua, esfuérzate y sé valiente. Esforzarnos para ver el cumplimiento de que los profetas de Israel anunciaron para nuestra generación. Por lo tanto, amados, yo estoy aquí para decirte, lo que viene para Colombia va a ser glorioso. Lo que viene para Colombia va a ser extraordinario. Quizás pudiéramos desanimarnos al ver, bueno, es que caímos en el engaño del socialismo, como ha ocurrido aquí en Venezuela. Nuestro país ya está perdiendo toda la esperanza. Mira lo que hemos caído. Y quizás pudiera nuestra mente desanimarse al ver todas estas cosas. Pero yo te digo algo. Mientras tú y yo hagamos el trabajo, la esperanza nunca estará perdida. La esperanza se derribará al momento en que tú bajes tus brazos. Pero si tú, en vez de bajar tus brazos,
decides levantarlos, si en vez de desanimarte, decides sostener los brazos de tus líderes, tal como lo hicieron Yehoshua, tal como lo hicieron Aarón y Hur, al momento en que Moshe tenía sus brazos levantados y sus brazos se caían y se cansaban, pero encontró el apoyo de Aarón y de Hur, que sostuvieron sus brazos en adelante. Mientras tengamos nuestros brazos levantados, la esperanza no está perdida. Todo lo contrario. Lo que los profetas vislumbraron, lo que los profetas miraron para nuestra generación es algo glorioso, es algo extraordinario. Y por lo tanto, tenemos que estar decididos a actuar en nuestra generación. Recuerda que el trabajo no es tan difícil. Lo que Hashem le dijo al profeta fue: di la palabra de Hashem. Di la palabra de Hashem y los huesos van a comenzar a levantarse. Eso es una de las cosas importantes que quería compartirles en esta hora, en esta oportunidad maravillosa, porque sé que cada rincón de nuestra amada Colombia, cada rincón de Colombia va a experimentar un despertar espiritual, va a despertar. Cada rincón de Colombia va a traer de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cada rincón de Colombia hay ovejas perdidas, hay huesos secos, esperando escuchar la palabra de Hashem. Y tú eres, cada uno de ustedes son el instrumento en las manos de Hashem para que esta profecía pueda llegar y pueda cumplirse en nuestra generación. Ese es uno de los temas importantes que quería compartir. Otro de los temas que también está inmerso en esta parashá es el tema de estar firmes frente al juicio que viene. Como todos ustedes saben, estamos ya a pocos días de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah o Yom Teruah, como se conoce esta festividad desde el punto de vista bíblico, es una festividad que tiene una connotación importante. Yom Teruah es el día de la creación del hombre. Adán, el primer hombre, y Java, la primera mujer, vieron la luz del día en ese día. Por primera vez, el hombre tuvo conciencia del mundo creado y pudieron disfrutar de todo lo que Hashem había hecho para ellos. Aunque ese es un tema muy extraordinario y que trae muchísimas cosas, ¿verdad? El tema de la creación. Ya pronto estaremos retornando al Sefer Bereshit y vamos a poder hablar un poquito más acerca de ese tema de la creación del mundo, de la creación del hombre, etcétera, etcétera, y poder profundizarlo un poco más. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta la connotación que trae después de la creación de Adán. De hecho, he grabado un cortometraje, un video de 3 minutos que he titulado Las 12 horas para el juicio. Ese video va a salir precisamente en la víspera de Yom Teruah, ¿verdad? Y estén allí pendientes de mi canal Eshmaim TV para que puedan ver ese cortometraje sobre la creación del hombre y las 12 horas que transcurrieron desde el momento en que el hombre fue creado hasta el momento en que el hombre fue llevado al juicio. ¿Por qué razón? Porque según la tradición judía, el mismo día en que Adán y Eva fueron creados, ese mismo día fueron traídos delante de Hashem para ser juzgados porque comieron del fruto que Hashem le dijo no comerán. Por lo tanto, esto hace una connotación importante para la fiesta de Yom Teruah, Rosh Hashanah, como una connotación de día de juicio, Yom Hadim. ¿Ok?
no solamente estamos conmemorando el cumpleaños de Adán, estamos también conmemorando el día o recordando el día en que Adán fue presentado delante de Hashem en juicio. Por eso es que Yom Teruah tiene esa connotación de juicio. Y esta parashá es sumamente importante porque nos demanda a estar firmes en ese juicio. Estar con nuestra cabeza levantada, con nuestra cabeza erguida, de pie y firme, para poder recibir la sentencia. Y en este sentido, es importante que cada uno de nosotros podamos entender que esta parashá tiene recursos importantes para nuestras vidas, para que podamos estar de pie y firmes en ese día de juicio. Uno de los recursos maravillosos que podemos encontrar es el recurso de la Teshuvah. En la Torá, en esta parashá, específicamente en Deuteronomio, capítulo 30, nos dice la Torá de la siguiente manera: Devarim, capítulo 30, versículo 2. Mira lo que dice el texto de la Torá. Y retornarás hasta Hashem tu Dios, y obedecerás su voz conforme a todo lo que yo te ordeno el día de hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y entonces traerás de regreso Hashem tu Dios a tus cautivos, y se apiadará de ti, y te retornará y te recogerá de entre todas las naciones a las que te diseminó Hashem tu Dios allí. Esta parashá tiene este recurso tan importante que es el recurso de la Teshuvah. Y retornarás hasta Hashem tu Dios. Y este tema es un tema extraordinario que les invito a que puedan escucharlo. Ya subí la enseñanza que transmití hoy en la congregación porque precisamente toqué ese tema y les invito a que una vez que terminemos esta enseñanza puedan verlo porque hablo un poquito sobre el tema de la Teshuvah y sobre las demandas de la Teshuvah en nuestras vidas. Fíjate que la Torah dice: retornarás hasta Hashem tu Dios. En otras palabras, nuestro proceso de arrepentimiento tiene que ser hasta que sintamos que Hashem está cerca de nosotros. Si tú estás sintiendo a Hashem lejos de ti, eso quiere decir que no has culminado el proceso de Teshuvah. Al momento en que tú sientes que Hashem está lejos, distante de ti, es una señal de que el proceso de Teshuvah no ha culminado en tu vida. La Torah nos dice: regresa hasta Hashem tu Dios, es decir, hasta que sientas a Hashem cercano, hasta que sientas que Hashem está cerca de ti. Allí es que puedes decir: he logrado alcanzar la Teshuvah Shelema, el arrepentimiento completo, porque siento que Hashem realmente está cerca de mí. Pero es un tema que quiero simplemente mencionarlo, lo tengo grabado en mi canal. Hoy di esa enseñanza a la congregación y puedes escucharla, esta enseñanza maravillosa, porque hablo del proceso de la Teshuvah, que es un tema extraordinario. ¿Ok? Sin embargo, el tema que quiero compartirles el día de hoy es un tema que estuve escuchando a nuestro Jajam compartirlo hoy en la congregación Beit Tikkun en South Carolina. Nuestro Jajam se encuentra ahorita en los Estados Unidos, está visitando una de nuestras comunidades de la Alianza, una de las congregaciones hermosas que tiene nuestra alianza, dirigida por el Moré Yehuda Delfín, un gran amigo
he tenido la bendición de haber estado en varias ocasiones ahí en esa congregación Beit Tikkun y conocer a todos los hermanos allí. Es una hermosa congregación y esa congregación Beit Tikkun en South Carolina tienen hoy la bendición de estar con nuestro jajam. Y en la tarde de hoy, después que vine a la congregación, me puse a escuchar las tres partes de la enseñanza que nuestro jajam está dando allá en Beit Tikkun. Y es un tema importante. Es un tema importante que es el que quiero resumirlo para ustedes y compartirlo con ustedes. Digo resumirlo porque, como digo, nuestro jajam ya va por la tercera parte de esa misma enseñanza. Y cada una es 1 hora, imagínate, cada parte es 1 hora y se han dado 3 partes de esta enseñanza. Eso quiere decir que se han dado 3 horas de enseñanza. ¿Okay? Y obviamente no voy a tocar, tranquilos, no se preocupen, no voy a tocar esas 3 horas en este momento, pero sí voy a tratar de poder extraer lo esencial de esta enseñanza para poder compartirlo con ustedes. ¿De qué trata esta enseñanza que nuestro jajam está compartiendo? Como nosotros sabemos, estas dos parashá, Nitzavim y Vayelech, forman parte de el tercer discurso que Moshe Rabbeinu inicia a nuestro pueblo Israel. ¿Ok? El tercer discurso que Moshe Rabbeinu inicia a nuestro pueblo Israel. Este discurso, este tercer discurso que nos habla la Parashá Nitzavim, Vayelech, es el discurso que Moshe comenzó a dar el 7 de Adar, es decir, el día de su fallecimiento. Moshe Rabbeinu tuvo el privilegio y la bendición de morir en el mismo día de la fecha de su nacimiento. ¿Ok? Moshe nació el 7 de Adar y murió el 7 de Adar. ¿Ok? Eso mismo ocurre también con otro gran sabi, como lo fue Melech David. David nació en Shavuot y murió en Shavuot. Y la razón por la cual estos sadikim mueren en la misma fecha de su nacimiento es interpretado por nuestros sabios en el sentido de que los años de los justos son completos. Es decir, en la misma fecha del nacimiento, en esa misma fecha tiene que morir para que los años sean completos. Completos. Es decir, Moshe vivió 120 años completitos. 120 años completos. No vivió 120 años y un mes, o 120 años y 5 meses, o 120 años y 6 meses. No. Moshe Rabbeinu, como Sadik, murió en la misma fecha de su nacimiento porque los años de un Sadik son años completos. El mismo día de su nacimiento es el mismo día de su fallecimiento. Como dije anteriormente, lo mismo ocurrió con Melech David. En la misma fecha que David nació, en ese mismo día, en esa misma fecha, David Hamelech murió, porque los años de los justos son años completos. La única excepción de un sádic, que sus años, un sádic a esa altura, ¿no? Estamos hablando de sadiquín de un alto nivel importante, ¿ok? Estamos hablando de personas que alcanzaron un nivel espiritual extraordinario. Son grandes sadiquín. La única excepción a eso es nuestro Rebbe Yeshua. Nuestro Rebbe Yeshua nació en Sukkot. Cada Sukkot tomamos un día para recordar el nacimiento de nuestro Rebbe. Nació en Sukkot.
Pero Yeshua no murió en Sukkot. Yeshua murió en Pesach. ¿Ok? Yeshua no murió en Sukkot, sino que Yeshua murió en Pesach. Es decir, 6 meses para llegar al siguiente Sukkot. Por lo tanto, los años de vida de nuestro Ribi fueron cortados, no fueron completos, como en el caso de Moshe Rabbeinu, como en el caso de Melech David, que fueron años completos. Los años de vida de Yeshua fueron cortados. Pero tú te preguntarás, ¿por qué no fueron completos los años de vida de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach? Bueno, la respuesta está en Isaías 53. Como nosotros sabemos, la profecía de Isaías 53, aunque el judaísmo rabínico quiera decir otra cosa hoy en día, de todos modos nos acompaña a nosotros el Talmud, porque el propio Talmud reconoce que Isaías 53 es una profecía mesiánica. El propio Talmud lo reconoce. Isaías 53, que nos habla del siervo sufriente de Hashem, el cual es Mashiach ben Yosef, es decir, nuestro santo maestro Yeshua, dice: tus días fueron cortados de entre la tierra. Y su generación, ¿quién la contará si él fue cortado de la tierra de los vivos? De esa manera, el profeta Isaías nos anunció que los años de vida de Masías no iban a ser completos, sino que iban a ser cortados, como ocurrió. Por lo tanto, hasta en eso, Yeshua es el cumplimiento de una profecía, en que sus años de vida no hayan sido completos, sino que hayan sido cortados. Como dije anteriormente, faltaban 6 meses para el cumpleaños de Yeshua y fue cortado 6 meses antes, es decir, justamente en la mitad. Si tenemos en cuenta que un año normal hebreo tiene 12 meses, fue cortado justamente en la mitad, precisamente para poder cumplir lo que el profeta Isaías había anunciado. ¿Okay? Hasta en ese detalle nuestro Ribi cumplió la profecía. Pero ¿cuál es el tema que quiero desarrollar? Lo que nuestro jajá compartía era lo siguiente. En ese último día de vida de Moshe Rabbeinu se despidió de cada uno de los hijos de Israel. Se despidió de cada uno de los hijos de Israel. Y antes de morir, Moshe no dejó a Israel huérfano. Dejó un líder que iba a completar el legado que había iniciado Moshe Rabbeinu. Y ese líder era Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun, es decir, Josué. Y por lo tanto, nuestro Jajam aprovechó esta extraordinaria oportunidad que la Parashá nos está dando con respecto al tema de la transmisión de un liderazgo para hablarnos acerca de la esencia de un talmid. De la esencia de un talmid. Un talmid es una persona comprometida con las enseñanzas de su maestro. Un talmid no es cualquier estudiante. Un talmid es una persona que tiene precisamente las características que tenía Yehoshua bin Nun. La Torah nos dice que Yehoshua bin Nun no se separaba de Moshe. Yehoshua bin Nun constantemente estaba al lado de Moshe, sirviéndolo.
bebiendo de su enseñanza, recibiendo de la revelación que Moshe recibía. Moshe estaba constantemente al lado de Yehoshua, porque Yehoshua nunca se separaba de Moshe. Incluso en aquellos momentos donde por fuerza mayor Yehoshua no podía estar con Moshe, como por ejemplo en esos periodos de 40 días y 40 noches en que Moshe estaba en la cima del monte Sinaí. Sin embargo, la Torá nos cuenta de que Yehoshua era el primero que recibía a Moshe una vez que él descendía del monte, porque Yehoshua acompañaba a Moshe en una parte del camino. Es decir, aún en aquellas ocasiones donde Yehoshua no podía estar con Moshe. Sin embargo, Yehoshua velaba por acompañar a Moshe, aunque sea una parte del camino, hasta el punto donde Hashem le permitía a Yehoshua estar con Moshe, hasta allí llegaba Yehoshua. Por lo tanto, un talmid es una persona que está comprometida con su maestro. Y ese compromiso que el talmid tiene se refleja en la conducta del talmid. Ese compromiso, esa relación maestro-talmid, esa relación se complementa, se muestra en la conducta del talmid. Por eso es que un talmid es como su maestro. Como dice nuestra Mishnah Netzarita, nuestro código real, bástale a un talmid ser como su maestro. Y nuestra Mishnah Netzarita nos muestra que cuando los discípulos de Yeshua estaban en algún lugar, fácilmente eran identificados como discípulos de Yeshua precisamente por su comportamiento. Se asemejaban a su maestro. Por ejemplo, uno de los casos que podemos citar es el caso de Kefa, que una vez que Yeshua fue apresado para ser llevado a su cumplimiento, a su misión de morir por Israel y el mundo, Kefa siguió a Yeshua, como hizo Yeshua con Moshe. Lo siguió hasta el punto en que pudo seguirlo. Ya cuando no pudo ir más allá de ese lugar, se mantuvo cerca de su maestro. Pero obviamente había una tensión en esa hora y muchos le decían a Kefa, tú eres uno de sus discípulos, hasta como él hablas. Y todos sabemos la historia, Kefa tuvo que negar al rey en 3 ocasiones para que se cumpliera la señal que el propio rey le había dado a Kefa. Pero el punto que quiero destacar es que Kefa hablaba como su maestro, se comportaba como su maestro, actuaba como su maestro, porque Kefa era un talmid de Yeshua. De hecho, nuestro rey tuvo muchos seguidores. Como se nos habla en nuestra Mishnah Netzarita, por lo menos 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, siguieron a Yeshua, incluso hasta más. Pero el relato de los 5,000 lo sabemos por el momento en que había esa multitud hambrienta y Yeshua multiplicó los panes y los peces para alimentar a esos 5,000 que lo estaban siguiendo. Yeshua tuvo muchos seguidores. Sin embargo, talmidim, discípulos,
solo tuvo 12. Solo tuvo 12 discípulos. En otras palabras, los talmidim son contados, pero los talmidim se logran identificar completamente con su maestro de Torah. Tienen su visión, tienen su esencia, tienen su espíritu, entienden el legado de redención que ha sido colocado sobre sus hombros y están dispuestos a llevar ese legado mucho más allá de lo que su propio líder pudo trazarle. Esos son los verdaderos talmidim. Nuestra generación requiere y demanda que podamos formar no solamente seguidores, como les mencioné hace un momento, nuestro mover va a experimentar un crecimiento extraordinario. Cada una de nuestras comunidades tiene el potencial de llegar a tener cientos e incluso de miles de personas que lo van a formar parte de sus comunidades, porque hay una palabra profética para esta generación. Pero a pesar de que vamos a tener cientos de seguidores, cientos de estudiantes, no todos van a ser talmidim. No todos van a ser realmente comprometidos, que van a tomar la visión y la van a llevar y van a continuar ese legado que tú le estás transmitiendo. Pero aunque los talmidim puedan ser contados con los dedos de las manos, a esos talmidim que logran tener la visión, que logran tener el espíritu, que logran comprender la abodá que Hashem colocó sobre los hombros de su maestro de Torah, son los que te van a ayudar a continuar esta misión divina que Hashem ha colocado en ti y en tu maestro de Torah. Cada uno de nosotros tenemos que tomar la iniciativa de ser no solo estudiantes, no solo seguidores, de decir, yo quiero ser un talmid, yo quiero ser un discípulo verdadero. Yo quiero comprender el legado de mi maestro. Quiero comprender su visión de la redención. Y quiero acompañarlo en esa visión que le ha sido entregada en el cielo. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de formarnos como talmidim. Son los talmidim la esencia espiritual de un maestro. Tomando la escritura de Elisha y Eliseo, de Eliyahu y Elisha, de que Elisha estuvo con Eliyahu Anabí hasta el último momento y se le prometió que si lograba ver a Eliyahu Anabí en ese último, una porción del espíritu que estuvo en Eliyahu Anabí sería transmitida a ese discípulo, a Elisha. Eso es un talmid. Un talmid tiene que tener la característica de acompañar a su maestro hasta el final. Y al acompañar a su maestro hasta el final, tiene garantizado el poder recibir del espíritu que estaba en su maestro, de poder recibirlo sobre él, para continuar ese legado
para continuar ese trabajo de redención. Eso es lo que quiero dejar en esta hora en sus neshamot, en sus corazones, en sus almas. Amados, si hay una generación que tiene que comprometerse con el tiempo de la redención, es nuestra generación. Nuestra generación es la más importante de todas las generaciones que ha existido en la humanidad. Porque somos nosotros los que tenemos que terminar la obra hasta la venida de Mashiach. No tenemos lugar a dudas de que nuestra generación verá el advenimiento de Mashiach, porque nuestra generación ha visto todas las señales anunciadas por los profetas de Israel e incluso por nuestro santo maestro cuando habló acerca de las señales de su venida. Ha sido nuestra generación la que ha podido ver el resurgimiento del Estado de Israel. Ha sido nuestra generación la que ha podido ver a Jerusalén dejando de ser hollada por los gentiles. Ha sido nuestra generación la que ha visto ver a un pueblo nacer de un día a otro, como lo dijo el profeta. Nacerá una nación en un instante, en un momento. Nuestra generación ha sido la generación que ha visto esta señal. Nuestra generación es la generación que está viendo el despertar y el retorno de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las 10 tribus desaparecidas están retornando a casa. Es decir, nuestra generación es la única generación en la historia de la humanidad que está viendo cada una de las señales proféticas que fueron anunciados no solo por los profetas de Israel, sino también por nuestro santo maestro Yeshua Mesías y por sus emisarios, quienes también en sus cartas nos revelaron el misterio de Mashiach y las cosas que ocurrirían antes de su retorno. No hay ninguna otra generación que haya visto lo que tú y yo estamos viendo con nuestros ojos. Tanto lo bueno, tanto lo extraordinario, como el surgimiento de Israel, como el hecho de que tengamos a Jerusalén bajo nuestro poder, el despertar de las ovejas perdidas en la casa de Israel, todos estos puntos buenos los estamos viendo, pero también los puntos difíciles que los profetas también anunciaron. Como por ejemplo las guerras, como por ejemplo el momento que nuestros ojos lo verán y que cada vez está más cerca de eso, como fue anunciado por el profeta Zacarías, que todas las naciones vendrán contra Jerusalén. Eso lo verán nuestros ojos. Tanto las cosas buenas como las cosas malas, pero que son señales proféticas, nuestra generación lo está viendo por una razón fundamental. Somos nosotros la generación que verá el advenimiento de Mashiach. Somos nosotros la generación que verá a Mashiach retornar en las nubes de gloria. Pero ese gran honor de ser esa generación, ese gran honor de poder tener la seguridad de que somos la generación que verá en un Yom Teruah sonar el shofar y aparecer Mashiach en las nubes de gloria, también nos demanda
mayor responsabilidad y mayor entrega a cada uno de nosotros. No podemos vivir sin compromiso. No podemos esperar a ser la generación privilegiada de recibir a Mashiach y no vivir con el compromiso que demanda el retorno de Mashiach. Hashem está demandando a esta generación mayor entrega. Hashem está demandando a esta generación mayor compromiso. Hashem está demandando a esta generación que estemos dispuestos en aras del cielo a ser los discípulos que esta generación requiere. Y por lo tanto, señores, este tiempo no es para ser tibios. Sobre esta generación es que las palabras del libro de Manuel Elohim resuenan aún más. O eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio, te escupiré de mi boca. O nos comprometemos o nos enfriamos. Pero no podemos estar en tibieza, no podemos estar en ese punto donde no hay compromiso, pero tampoco hay despojo completo. Es nuestra generación la que tiene que provocar que los cielos se estremezcan y que no puedan retener más a Mashiach. Es nuestra generación. Y por lo tanto, amados, eso es lo que quiero insuflar en vuestras almas en este momento. Eso es lo que quiero compartirles con ustedes. Despertar esa neshama. Despertar ese corazón, esas vidas. El decirte que a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, a pesar de la oscuridad, a pesar de todas las cosas que estás sintiendo que están en contra, todo esto no puede apagar el fuego, porque si no, un día tendremos que estar de pie delante de Hashem y dar cuenta delante del Eterno por qué no hicimos lo que teníamos que hacer. Recuerdo en esta hora una historia de un rabino. Este rabino decía estas palabras: si Hashem me pregunta en el día del juicio, ¿por qué no fuiste como Abraham vino? Yo le voy a decir a Hashem, Hashem, es que yo no era Abraham. Si Hashem me dice en el día del juicio, ¿por qué no fuiste como Moshe Rabbeinu? Yo le voy a decir a Hashem en ese momento, Hashem, es que yo no era Moshe. Si Hashem me dice en el día del juicio, ¿por qué no fuiste como Joseph Hasadik? Yo le voy a decir a Hashem, es que yo no era Joseph, Hashem. Pero si Hashem me pregunta, ¿por qué no fuiste lo que yo esperaba que fueras? Ahí no tendré que decir y diré, ay de mí, ay de mí. Hashem no espera que seas Abraham. Hashem no espera que seas Moshe.
Hashem no espera que tú seas Joseph Hasadik. Hashem espera que tú seas lo que Él espera de ti. Porque Hashem colocó en ti recursos. Hashem colocó en tu alma recursos que nadie más tiene. Así como tu huella dactilar es distinta a cualquier huella dactilar del mundo. No hay nadie que tenga la misma huella dactilar que tú tienes. Así como nadie en el mundo tiene el mismo iris del ojo. Nadie en el mundo tiene el mismo. Así, de esa misma manera, Hashem ha colocado recursos en tu alma. Recursos en tu alma. Y nadie más tiene. Y nadie más posee. Solamente tú tienes esos recursos espirituales. Y por lo tanto, en el día del juicio, no en este Yom Teruah, pero sí en un Yom Teruah que viene, donde estaremos de pie delante de Hashem. Se nos va a preguntar a cada uno, ¿por qué no fuiste lo que yo esperaba que tú fueras con todos esos recursos espirituales que coloqué en tu vida? ¿Por qué no fuiste lo que tenías que hacer? Y es allí donde no tendremos excusas, donde no podremos decir, es que yo no era Abraham. No, yo no te estoy preguntando por qué no fuiste como Abraham. Yo no te estoy preguntando por qué no fuiste como Moshe, o por qué no fuiste como Yehoshua, o como Josué, o como Joseph, o como Melech David. Lo que te estoy preguntando es, ¿por qué no fuiste lo que yo esperaba que tú fueras? Y es allí donde no tendremos excusa. Hashem te mostrará en ese instante todo lo que te dio a ti, no a los otros, a ti. Y te mostrará, lo alén, cómo escondiste eso y no diste fruto de eso. Por lo tanto, amados, si hay algo que quiero dejarte en tu alma en esta hora, es esa carga, ese yugo sobre tus hombros, de lo que nuestra generación demanda de nosotros. Y quiero decirlo de esta manera. La única forma, amados, la única forma en que exista la oscuridad es porque no hay luz. La única forma en que la oscuridad exista es porque no hay luz. Si tú estás viendo un mundo lleno de oscuridad, si tú estás viendo una generación oscura, es porque tú no estás encendiendo la luz que tienes que encender. La oscuridad es ausencia de luz. Y la luz, como lo dice esta parashá, no está en el cielo para que digas quién subirá al cielo a traérmela. No está en las profundidades para que digas quién bajará a las profundidades para traérmela. No está al otro lado del mar para que digas quién irá al otro lado del mar para traérmela.
Esta parashá nos dice, está cerca de ti, está en tu mente y está en tu corazón. No está allá, ni tampoco allá. Está cerca de ti. Lo que se necesita es responsabilidad. Lo que se necesita es deseo, convicción de vivir conforme a esa responsabilidad que Hashem tiene para nosotros en esta generación. Eso es lo que se necesita. Por lo tanto, eso es lo que quiero dejar en tu corazón en esta hora, amado. Digámosle a Hashem, estoy dispuesto a dar lo mejor de mí por tu reino. Lo mejor de mí. No te pido que hagas lo que otros hacen. Recuerda, cada uno somos diferentes y cada uno de nosotros Hashem ha puesto algo distinto. Pero da lo mejor de ti, lo mejor de ti en esta generación para que la luz pueda brillar y el cielo ya no pueda retener a Mashiach, sino que Hashem diga, la obediencia de esta generación está causando el retorno de Mashiach. Hagamos lo posible. Si antes te esforzabas, ahora esfuérzate un poco más. Si antes hacías las cosas bien, ahora hazlas mejor. Y que el cielo nos ayude y nos bendiga en esta hora por los méritos de Mashiach. Shabbat Shalom, o Shabbat Toya casi, para cada uno de ustedes. Que el Eterno esté con nosotros y nos ayude. Baruch Hashem. Amén. Yahuató. Yahuató.